En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. El huracán Beryl se convirtió esta madrugada en categoría 5, que lo eleva a potencialmente catastrófico. Viene para Colombia, ya pasó por Granadas, Barbados, Trinidad, Tobago, San Vicente y Granadinas. Un paso devastador, lleno de muy graves efectos en las carreteras, en embarcaciones, inclusive con una persona muerta. Lo grave será ahora para Colombia, que será nuestro territorio que va a tocar o esta noche o mañana en la madrugada a más tardar. Ha pasado por más de 7 países en Centroamérica y el Caribe, lleva una velocidad de 250 kilómetros por hora. Pasará por La Guajira, por la isla de San Andrés, va a pasar por Guajira, por Magdalena, Atlántico y Bolívar, efectos que van a durar hasta el próximo jueves. Es el primer gran huracán de la temporada en el Caribe y ya tiene la misma fuerza destructora de Emily, si ustedes lo recuerdan, el muy poderoso huracán del año 2005. Este Beryl tiene alertas en otros países vecinos, en Jamaica, México, Haití, Dominicana, Curazao, Aruba, Venezuela y lo más grave para nosotros, Colombia. Vamos a sentir lluvias en todo el territorio, obviamente de manera particular en el Caribe colombiano. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Murió la otra joven herida en el accidente de Cibaté, el de la semana pasada, el de los motociclistas atrevidos, indolentes, que se llevaron a 2 motociclistas, las atropellaron, salieron corriendo, ahora dicen que no, huyeron, no se detuvieron, mataron a Laura Daniela Gómez, una joven mamá de 2 pequeños de apenas 27 años, pero habían matado también a Karen de apenas 20 años de edad. Esta es Blue, más que radio. Ahora 7 de la mañana, 3 minutos. Atención, nuevo ministro, Felipe, nueva ministra. Otro cambio, tercero, les habíamos dicho, se van 7 ministros. Sí, señor. Este es el tercero. El presidente Petro está anunciando la salida de Jennifer Mojica, ministra de Agricultura hasta la fecha. La tarea, dice el presidente en un trino, los está sacando vía Twitter. Felipe, yo me imagino que se los han contado a ellos antes. De a uno. Pues yo me imagino. Graneadito. Yo Nueva me imagino ministra de Agricultura. Que hablaron con ellos antes, ¿no? Nueva ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Tengo entendido que es la actual viceministra de Agricultura, Ricardo. Sí, señor, ¿cierto? es viceministra de Desarrollo Rural desde el año pasado. Desde el año pasado, así que la ascienden. Creo, Felipe, que la próxima que se va es la ministra de Educación.
Y va a pasar en el Ministerio de Educación lo mismo que está pasando con el de Agricultura hoy. En Roques. Y es que el viceministro sube a ministro de Educación. Sería el viceministro Óscar Sánchez hasta donde sé. Y esta viceministra, Néstor y Felipe, es abogada, es especialista en Derecho Constitucional, ha trabajado y asesorado temas agrarios y ambientales para Bogotá, para el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, para el mismo Ministerio de Ambiente, para Parques Nacionales y Naturales, y está como viceministra de Desarrollo Rural desde junio de 2023. También fue procuradora agraria en el año 2016. Sí, de Fernando Carrillo en ese Esa momento, procuraduría, 2016. sí, señor. La clave, Néstor, puede 7, ser 5 su minutos. cercanía o su aproximación en ese momento, 2016, con el proceso de paz. Ella tiene dentro de su hoja de vida alguna referencia por haber participado en ese proceso. Bueno. Y acuérdese que es la obsesión del presidente Gustavo Petro. En este momento, Felipe, entonces estamos con 3 ministros que se van. Lo que pidió Néstor, se va que el ministro del Interior. Cuentagotas, ¿no? Es el ministro del Interior, Fernando Velasco, se va. No se sabe quién es el reemplazo. Se va el ministro Néstor Osuna. Lo reemplaza la doctora Buitrago, Ángela María Buitrago. que fue candidata a la Fiscalía, y tenemos nueva ministra de Agricultura desde esta mañana, anunciada como corresponde. Raro que el vía único Twitter. que no haya sucesor en el mismo trino sea del Interior. porque ese cargo y no está fácil, y yo no creo en esas especulaciones que sugerían que llegaba el exministro Juan Fernando Cristo. Ahí la señal más clara la da el presidente en su trino, diciendo que el ministro del Interior está llamado a convocar al Poder Constituyente, que no es otra cosa que hacer campaña 2 años, y pues no veo a ciertas figuras en ese plan, la verdad. Entonces seguramente ahí llegará una figura mucho más cercana a la izquierda, mucho más cercana a la Colombia humana. Pero usted puede encontrar allí en quién es el sucesor del Ministerio del Interior, en eso de que viene a convocar el Poder Constituyente, ¿cierto, Felipe? Porque seguramente sí. viene, como se dice en términos coloquiales, a encampañar al gobierno del presidente Petro en lo de su Poder Constituyente. Yo sostengo lo que pude averiguar, y es que sería un hombre cercano al expresidente Juan Manuel Santos. Es decir, no sería una persona radical, no sería una persona más cercana a la izquierda, no sería una persona dogmática, sino sería una persona cercana al expresidente Santos. Le doy candidatos al Ministerio del Interior, Felipe, esta mañana. A ver, ¿a quiénes tiene? 1, Juan Fernando Cristo. Sí, no lo descarte. Que estuvo hace unos días en el Ministerio del Interior. No lo descarte. Y que me parece que es hacia donde conducen muchas pistas. Porque hasta ahora le hemos pegado a todo, digamos. Segundo, Guillermo Rivera, sí, que trabajó con Santos también y es actualmente funcionario del gobierno Petro. Es embajador en Brasil. Es el embajador en Brasil. Tercer nombre, Felipe, que ha estado en Colombia, que se devuelve, que está muerto de ganas por ser ministro. Se llama Roy Barreras. Yo creo que Roy Barreras quiere ser candidato presidencial. Felipe, sí, pero él no aterriza. No creo que se le meta al ministerio. No, Felipe, él no pasa de la embajada en Brasil a una candidatura presidencial. Y le doy una pista. Roy Barreras es muy cercano a Laura Sarabia. Si usted coge la cuenta de Twitter, don Roy Barreras ha estado dedicado mañana, tarde y noche a defender a Laura Sarabia. Y sí, Laura Sarabia... Roy Barreras ha dicho que a él ese tema de la constituyente no le gusta. Pero además una cosa es que él tendría que renunciar, Felipe, en marzo del año entrante si quiere aspirar a la presidencia. Un ministerio de 8 meses, a ver, Felipe, yo creo que no es rentable políticamente. Créame cuando le digo que Roy Barreras está con unas inmensas ganas de devolverse. Eso sí le creo, porque pues seguramente sí. Pero no lo veo. Entonces, Felipe, hay dos posibilidades en esta lista de candidatos. Roy Barreras, embajador en Londres, y Guillermo Rivera, embajador en Brasil. ¿De acuerdo? Para ser ministro del Interior. ¿Rivera fue ministro de Defensa de quién? Rivera fue ministro del Interior. No, usted está confundiendo a este Guillermo Rivera con Rodrigo Rivera. No es Rodrigo, es Guillermo Rivera. Rodrigo Rivera fue congresista, putumayense. Pero ¿cuál es el embajador hoy? Claro. Perdón, es que me perdí. Guillermo. ¿No fue ministro de Defensa? No. El ministro del Interior. No. El ministro de Defensa fue Rodrigo Rivera. Guillermo Rivera alcanzó a ser ministro del Interior después de Juan Fernando Cristo. Nacido en Putumayo. Claro, putumayense. Se me despiporró. Sí. Está en modo despiporro. Bueno, voy a saludar a un ministro, señor Aurelio. Claro. Sí, yo creo que tienen que buscar un personaje de peso
político, No, pues, puede claro. ser un activista, no puede ser, o sea, yo descarto los activistas, yo creo que tiene que ser un personaje de peso político. Aurelio, me da Velasco pena, lo tenía de alguna manera. Me da pena, pero ¿sí? no cometa el error de descartar a activistas. No, pero entonces si buscaron el activista, perdieron el año, eso sí ya. Dice, este es un año definitivo, ¿no? Dice el presidente Petro, el nuevo ministro del Interior realizará los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente en este, oiga esta, Felipe, en este o en el próximo gobierno. El saliente ministro del Interior es el ministro de la Política, que manejó los hilos políticos, es Luis Fernando Velasco, que se va. ¿A partir de cuándo se va, ministro? Buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted, a Luis Ernesto, a Aurelio, a toda la mesa de trabajo, a Felipe, a toda la mesa de trabajo, un saludo de verdad muy especial y por supuesto a todos los oyentes. Néstor, pues estoy esperando que el señor presidente designe a mi sucesor o sucesora y poder hacer rápidamente el empalme, porque como bien lo plantean ustedes en la mesa de trabajo, hay acciones y decisiones que hay que tomar muy rápido y el gobierno necesita tener un ministro del Interior en propiedad para adelantar esas tareas. Ministro, este mensaje del presidente Petro en el que anuncia su salida, ¿lo tomó a usted por sorpresa o es una salida hablada y acordada? Hablada. Apenas se terminó la agenda legislativa, que en mi concepto fue bastante interesante. Pocas personas daban o creían en el éxito de la agenda legislativa y hay pues una serie de acciones, leyes aprobadas, leyes que quedan vivas, concertaciones, se mantuvo mayorías en Senado, se mantuvo mayorías en Cámara y entonces le dije, bueno, presidente, creo que se ha cumplido un ciclo. Él mismo también tenía el mismo concepto. Hablamos de muchos temas y por supuesto pues si yo estaba en el ministerio es porque creo en el proyecto, sigo creyendo y hay que ser coherente. Yo voy a defender este proyecto y entonces le dije piense a ver qué sigue, porque pues yo sí creo que es bueno remozar. Incluso le dije algo que lo he dicho en público y también se lo dije a él en privado, o se lo he dicho a él en privado y también lo he dicho en público, y es que el país está maduro para un acuerdo legislativo de orden nacional para terminar de sacar las iniciativas. En Colombia no existe un bloqueo institucional, un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso con partidos de gobierno fue capaz de sacar una de las agendas legislativas más ambiciosas, la ley tal vez social más ambiciosa de las últimas décadas, como es la reforma social, dejó viva la reforma laboral, muchos otros temas realmente interesantes, actos legislativos, y entonces eso me indica a mí que el Congreso es un espacio que no puede desaprovecharse para terminar de completar una agenda legislativa, por supuesto, ambiciosa. Sí, ministro, yo estoy de acuerdo con usted. Usted hizo una cosa que a mí me pareció sorpresiva, casi milagrosa, que fue sacar adelante la reforma pensional. Pero entonces cuénteme, si usted y yo estamos de acuerdo en que le fue bien en la agenda legislativa, ¿por qué lo sacaron? ¿Quién lo sacó? ¿Quién le hizo el cajón, ministro? No, hombre, Néstor, uno va cumpliendo ciclos y pues quien toma las decisiones es el presidente a quien yo le reconozco su liderazgo e institucionalmente pues era con el que yo hablaba. Yo no utilizaba intermediarios para hablar con el señor presidente para tomar decisiones y pues eso ha sido mi línea de conducta. Uno ya tiene una carrera muy larga como para estar buscando con quién van darle razones al jefe de uno, y entonces lo hice y creo que eso fue una buena medida para permitir terminar, como usted muy amablemente y mucha gente reconoce, sacando una agenda legislativa muy compleja en un momento político muy complejo, pero creo que es una agenda que le sirve al país. ¿Qué quiere decir, ministro, que ya está muy viejo para estarle mandando razones al presidente?
No, pues que creo que un ministro de la política tiene que hablar directamente con el presidente y recibir de él y no de alguien más las indicaciones de lo que tiene que ser la línea política del gobierno y discutir con él, por supuesto. Pero ¿de quién? ¿De quién me está hablando? ¿De quién yo creo que me está hablando? No, estoy haciendo una reflexión sobre la importancia que se tiene para comunicar directamente con el presidente y hacer análisis con él directo de tipo político de las acciones que tiene que tomar el gobierno. Pero usted tuvo esa interlocución permanente, ¿le fue fácil tener acceso al presidente de la República, ministro? Sabe que sí, especialmente en los últimos meses en que perdí un poco la timidez y decidí decirle, no, venga, presidente, hay temas en que hay que hablar y metérmele a la oficina, charlar. Hay un chat directo con él en el que en verdad fue bastante usado y hablamos muchas veces. A él le gusta hablar de política, de literatura, de filosofía, es temas que en los que coincidimos y temas de política internacional, entonces hablábamos mucho. Claro, pero antes de perder la timidez, como nos dice, ministro, ¿usted siente que hay una talanquera, que hay una barrera que no permite que los ministros tengan una interlocución mucho más cercana con el presidente Petro? Yo creo que a veces uno mismo se pone las barreras. Yo por lo menos la rompí y pues hablo por mí y creo que esa comunicación directa fue muy importante para poder adelantar una serie de acciones que permiten entregar esa agenda legislativa, y no solo la agenda legislativa. Yo le voy a dar un dato que me parece que vale la pena anotar. Mientras yo fui ministro, desde el 1 de mayo del año pasado, me tocó manejar cerca de 1.600 conflictos sociales. En ninguno chocamos con la comunidad. Un pequeño rifirrafe en uno solo, allá en el Cauca, pero que se arregló en menos de 5 minutos. De resto, el poder del diálogo, el viceministerio del diálogo social y en general el conjunto del ministerio y del gobierno, porque el ministerio articulaba muchos otros ministerios para hablar con la gente, permitió que tuviéramos paz social, y eso creo que vale la pena contarlo. Ministro, usted manejó la política durante este año y medio último, y dice el presidente Petro, anunciando su relevo, que viene un ministro que va a concretar lo del poder constituyente. ¿Cómo interpreta usted lo que viene en política? Yo veo a un ministerio trabajando en algo que nosotros pues también trabajamos, pero digo que hacia adelante con más intensidad, y es organizando la base social del país. Veo un ministerio fortaleciendo las organizaciones campesinas, las organizaciones comunales, y eso está bien en la medida en que esa sea la tarea. Yo lo dije en público y en privado, y lo repito. Yo creo que en Colombia no existe un bloqueo institucional, un Congreso en donde el gobierno con sus partidos de gobierno, que son 2 o 3, 4, digamos, no tiene una inmensa mayoría, tiene el 30-35%, y sin embargo es capaz de sacar con acuerdos con partidos independientes y en algunas normas incluso con la oposición, algunas iniciativas. Pues es un gobierno que ministro, tiene un espacio espacio de no bloqueo institucional, y al tener un espacio de no bloqueo institucional, yo sí, pues con el mayor respeto, pensaría que sería una torpeza perder ese espacio. Yo por ello le presenté varias veces la idea de desarrollar hacia adelante un acuerdo legislativo nacional, lo que no significa que todo el mundo esté. Evidentemente hay unos partidos de oposición que tienen dentro de sus pensamientos un modelo distinto de país, un modelo distinto económico, un modelo distinto social, y con ellos hay que hablar, pero uno sí puede armar mayorías con los partidos independientes y los partidos de gobierno. Estamos de acuerdo que si el presidente dice prioridad del próximo ministro de la política es sacar adelante lo del poder constituyente, seguramente él está pensando en alguien de izquierda.
De izquierda quiero decir muy de izquierda, muy del petrismo, no en un ministro de centro. No, a ver, cuando uno habla del poder constituyente, pues se necesita una persona que tenga la experiencia de movilizar a ese poder constituyente. ¿Y cuál es el poder constituyente? Es la comunidad organizada. La comunidad organizada es la acción comunal, la comunidad organizada es los grupos agrarios, la comunidad organizada son las etnias, la comunidad organizada, los grupos de mujeres, minorías. Y pues obviamente esa es una tarea no fácil, es una tarea que demanda muchísimo trabajo y demanda experiencia. ¿En quién estará pensando el señor presidente para hacer esa tarea? Pues yo honestamente no tengo claro, pero si esa es la línea, pues uno pensaría que tiene que ser una persona con ese tipo de experiencias, pero también con peso político. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. O sea, en un país en donde hay tantas cosas, en donde el Ministerio del Interior tiene tantos retos todos los días, retos de orden público, retos políticos, retos de comunicación, retos de articulación en el gabinete, se necesita alguien que sea, pues que tenga esa experiencia. Sí, que basado en su experiencia, en sus conversaciones con el presidente, ministro, ¿nos puede explicar qué ronda por la cabeza del presidente cuando él permanentemente habla de la constituyente? Felipe, hay una diferencia que yo creo que es importante intentar entender, que en principio pues no es fácil si nos quedamos con el titular. Uh-huh. El constituyente es el ciudadano, es el que la propia Constitución del 91 dice que en él reside el poder, ya el soberano es el pueblo. Y ese ciudadano, para ejercer el poder constituyente, necesita organizarse. Entonces, ejemplos de poder constituyente organizado: los estudiantes universitarios, cuando se organizan, comienzan a hacer un poder constituyente. Los campesinos, cuando se organizan, comienzan a hacer un poder constituyente. ¿Cómo se manifiesta ese poder constituyente? Con el permanente debate político, con la movilización ciudadana. Ese poder constituyente, ¿cómo puede, ahora esto sí es de mi propia construcción, cómo puede ese poder constituyente ayudar a hacer las reformas que necesita el país? Dos caminos. El primer camino, la movilización, lleva a que quienes tienen que legítimamente tomar decisiones legislativas, incluso decisiones que pueden ser modificaciones de la constitución política, como se hizo en esta legislatura, pues vean que la ciudadanía está demandando esas reformas, hagan los debates y tomen las decisiones que deban tomar. ¿Quiénes son esas personas? Pues los congresistas. Pero no puede una simple manifestación, que es muy importante en la calle, reemplazar lo que está definido por la Constitución del 91 y son los mecanismos sociales y políticos para tomar decisiones. Y lo segundo es que el poder constituyente puede llevar a un país a buscar acuerdos, una constitución y una reforma constitucional. En lo posible no se debe hacer de un grupo contra otro, porque esas, y pongamos claramente, esas asambleas constituyentes que se construyen de un grupo contra otro, que fueron muy propias de la Colombia del siglo XIX, terminaba siempre en guerras, en destituciones, en procesamientos de los que fueron presidentes. Si usted revisa la historia colombiana del siglo XIX, va a ver una constante, y es que el presidente que llegaba hacía todo lo posible por meter a la cárcel al que se iba, y por eso Mosquera fue procesado y condenado, y por eso terminó en el exilio, y por eso le tocó irse a Obando, por eso le tocó irse a Melo, le tocó irse a una cantidad. A mí me parece eso completamente loco e innecesario. Yo sí creo que el país está maduro para una serie de acuerdos, y esos acuerdos se pueden ir protocolizando, como evidentemente se han ido protocolizando en el último año en el Congreso de la República.
Sí. Ministro, ¿y en esa constituyente cabe la reelección? Sabe que yo voy a ser coherente con lo que he dicho toda la vida. Yo no sé si ustedes recuerdan el primer debate contra la reelección, contra la primera reelección del señor expresidente Uribe, lo hice yo en la Cámara de Representantes. Citamos a el exministro Sabas Pretel, y fue cuando el exministro, en una brillante salida, dijo: la política es dinámica, cuando yo le mostré unas críticas que hacía el propio expresidente Uribe a la reelección. En Colombia la reelección no ha tenido buenas experiencias. Yo no recomendaría ni a este ni a ningún gobierno en meterse en la reelección. Y si van a tocar periodos constitucionales del propio presidente, de gobernadores, alcaldes, Congreso, siempre debe hacerse para quienes no están en el poder, porque no hay nada más antidemocrático. Discúlpeme, lo interrumpo, ministro. Usted dice, le responde a Felipe: no estoy de acuerdo con la reelección, no estoy de acuerdo con la ampliación del periodo. ¿Es porque alguien en el gobierno está en eso? No, yo no he en el gobierno a nadie en eso, nunca lo comentamos. Es todo lo contrario. Yo lo que he visto es al señor presidente respetuoso de las reglas de juego de la Constitución del 91. Lo que pasa es que no faltan personas que, pues, legítimamente hacen ese tipo de propuestas. He escuchado recientemente a algunos congresistas y particularmente una senadora del Pacto de Antioquia moviendo mucho el tema. Yo soy de los que creo que cuando uno comienza a mover mucho ese tema, se desvía en el centro de lo que tiene que ser las prioridades. Este gobierno, si quiere defender su proyecto político, como es legítimo que lo haga, y yo ayudaré a defender ese proyecto político, tiene que dar resultados. Un gobierno que no dé resultados es un gobierno al que difícilmente la ciudadanía le entrega nuevas responsabilidades a ese proyecto político. Entonces yo sí creo que la prioridad, y creo que el presidente está en eso, es dar resultados, concretar la reforma agraria. Bueno, ya sacamos la pensional, volverla efectiva, llegarle a ese 2,5 millones de ancianos, de personas de la tercera edad, adultos mayores totalmente abandonados, y sentirlos y hacerlos sentir parte de manera que hay muchas cosas, muchas tareas por hacer, y yo confío en que el gobierno las pueda hacer. Vale, me están informando desde la Casa de Nariño que el nombre de su sucesor debe conocerse hoy o mañana, que el gobierno del presidente están trabajando intensamente en encontrar ese nombre y que efectivamente hay unos candidatos. Ministro Velasco, le agradezco estos minutos. Gracias por su amabilidad siempre al frente de la cartera del Interior. Muy amable, ministro. Néstor, a usted y a toda la mesa de trabajo de Blue, mi reconocimiento, respeto por la labor que hace. Perdóneme, ¿le ofrecieron algo ya? ¿Sigue en el gobierno en algún otro cargo? ¿Para qué embajada va? Mejor dicho. Hablaré con el señor presidente esta semana. No, ese tema no ha sido abordado, y yo creo que el hecho de haber sido ministro del Interior en un gobierno y en un proyecto político en el que yo creo, como se lo dije en el trino al señor presidente, el trino que le respondí, es un honor muy grande que marca mi vida, y aquí en Colombia hay muy buena gente para esos retos y para esos y para esas acciones, y yo salgo de verdad muy, muy contento de poder haberle aportado a este proyecto. Gracias, ministro, y mucha suerte. Bueno, a ustedes. Luis Fernando Velasco, hasta hoy ministro del Interior. Felipe, ido el ministro, como el presidente no lo nombra, no hay nombre todavía, se abre el abanico de candidatos. Yo le tengo un Felipe, nombre. Estoy lleno de nombres buenos, de los que me están diciendo oyentes. Yo le voy a dar uno, y yo creo que voy a chuntar, como se dice popularmente. ¿A qué? A chuntarle, a darle. A ver. Sale
la ministra de Vivienda, Catalina No, pero no Velasco, le iba a decir candidatos. y entra al interior su marido, Eduardo Noriega. Puede ser, Felipe, es buen Anote candidato. anote ahí. Eduardo Noriega es muy del corazón del Y presidente. tiene todos los requisitos en el perfil que acaba de escribir el ministro Velasco. Sí. Sabe convocar constituyentes o al poder constituyente, para ser exacto. Sí, señor. Pero Felipe, le doy otros nombres que me dicen aquí oyentes. por Sí, ejemplo, a ver. que me parecen buenos candidatos. Sí, no, pues. Jaime Duzán, porque lograron sacar la reforma pensional. Entonces, Duzán, que es hoy en día el director de Colpensiones, es muy político, es muy de izquierda, sabe manejar también el discurso del presidente Petro para ese sector político, ¿no? Ese es otro candidato. Le doy un tercero, Alexander López. Lo que pasa es que Alexander López acaba Está de llegar yendo a bien Planeación en el Nacional. DNP según cuentan, Néstor. Ahí tiene digamos, el respaldo del presidente justamente en ese seguimiento a la ejecución de cada una de las carteras donde el presidente ha puesto un énfasis. Pero mire, Néstor, usted le decía al ministro, qué extraño que salga un ministro que le va bien en el Congreso. Sacó la reforma social más ambiciosa de los últimos tiempos, que es la reforma pensional, finalmente la jurisdicción agraria, mantuvo la reforma laboral viva, es decir, hizo una buena labor legislativa. Entonces la pregunta es ¿por qué sale? Y la respuesta nos la dio él mismo, porque él no le jala, Néstor, al famoso poder constituyente, porque él no le está jalando a decir que hay un bloqueo institucional, que hay sabotaje, que entonces hay que convocar una constituyente. El ministro Luis Ernesto, si usted escucha la entrevista, Felipe, con un poquito de atención, el ministro da 2 pistas de por qué se va. Sí, yo también creo que da 2 pistas. 2 pistas. Una es efectivamente el poder constituyente. Que no le jala la constituyente. El ministro no le jala la constituyente y el presidente Petro necesita un ministro de política y la otra que cosa, esté en el tema constituyente. Y no le jala la reelección. No, Felipe. Que no le gustan los intermediarios. De acuerdo, María Consuelo, de acuerdo. Ese tema de no me gustan los intermediarios, usted sabe para quién es. Totalmente. Sí, para la doctora Laura Sarabia. Claro, Felipe, eso sí. Blanco es gallina lo pone. Ahí había un cortocircuito y entonces no contar con el apoyo de Laura Sarabia en este momento, por supuesto, pero además, es un impensable. Ahora, yo sí quiero se va a radicalizar el gobierno, ¿no? Sí, yo quiero reconocerle al doctor Velasco, que siempre fue un vocero sumamente pacífico, una persona que convocaba a la conversación, que siempre estaba tratando de bajarle el tono a la pelea en el gobierno, un vocero sumamente cualificado. Me parece que hay que reconocerle eso. Además de su gestión en el Congreso, por supuesto, un balance legislativo positivo. Creo que en lo que no le fue bien al ministro del Interior fue en representar a su propio departamento en el gabinete, porque al Cauca le fue muy mal mientras él fue ministro. Lo que pasa es que esa es una situación de... Sí, pero de alguna manera los ministros también tienen representatividad regional. Entonces, cuando hay un ministro costeño, pues a los costeños quieren tener una voz en el gabinete que lo salve, y me parece que desde ese punto de vista al ministro caucano, el doctor Velasco, no le fue bien, porque al Cauca le fue mal. Y por último, creo que, y coincido en eso con Luis Ernesto, la clave de por qué se va no la da él. Yo no creo en la constituyente, y el presidente lo que está diciendo en su comentario y en su agradecimiento en el trino es el próximo ministro vendrá a convocar en lo que este no crea. 3 ministros con la de esta mañana, que es la ministra de Agricultura, también muy cantada, no hay sorpresa allí, se va la ministra de Agricultura y llega la viceministra. Néstor, y es que de si usted se fija en los nombres de las 2 mujeres designadas, no hay una afiliación partidista ni política, son funcionarias del presidente, se deben al presidente de la República y a su mandato, muy diferente a lo que planteaba el ministro Velasco, y que lo dijo en varias entrevistas, no lo dijo ahora, pero también se lo dijo al presidente directamente, y es: aquí en el remesón ministerial hay una oportunidad para hacer un acuerdo nacional, un acuerdo legislativo, que eso qué quiere decir, traer fuerzas políticas distintas a la izquierda, distintas a figuras, digamos, de gusto personal del presidente, pero sí con peso político, a conformar un gabinete. Por donde van los nombramientos no pareciera que ese es el camino, y especialmente con lo que nos dice el ministro y nos dio luces sobre las razones de su salida, pues se debe justamente a que el presidente va a dar un viraje seguramente en la política hacia una actividad de campaña. Pues ese famoso poder constituyente no es otra cosa que hacer campaña 2 años. La doctora Carvajalino es radical, ¿no? Radical, no, pero mire, Néstor, Felipe, defensora acérrimo de la expropiación,
de la reforma agraria. O sea, yo creo que el presidente va a radicalizar su gabinete. ¿Para por qué? lo menos, para lo que dice Luis Ernesto, para hacer campaña. Por lo menos, Felipe, Néstor, yo creo que sí, todo parece indicar que la segunda mitad del gobierno, y esto pues puede ser parte de una estrategia que el gobierno haya concebido desde el principio, la segunda mitad del gobierno, el énfasis va a estar en el activismo. Esto lo digo sin ninguna intención ni peyorativa ni nada, o sea, tiene todo el derecho. Es decir, el gobierno es un actor político, tiene derecho a hacer política, a defender sus iniciativas y eventualmente a buscar la continuidad del proyecto en un futuro periodo, en el próximo periodo presidencial. Entonces yo sí creo, por supuesto que todavía no sabemos el nombre del ministro del Interior, pero yo no creo que el interés central del gobierno en este momento sea el tipo de ministro que va todo el día al Congreso y habla con los parlamentarios para pasar reformas. De hecho, hay otras personas ahí que están haciendo bien eso, como la ministra Gloria Inés Ramírez. Yo creo que lo que el presidente tiene en mente cuando piensa en el próximo ministro del Interior es una persona, hombre o mujer, que hoy está en tal región, mañana en la otra, mañana con los campesinos, mañana con los estudiantes, mañana con los indígenas, etcétera, organizando el poder constituyente, que no necesariamente significa asamblea constituyente ni reelección. Yo creo que hay que empezar un poco a navegar en la ambigüedad que el propio presidente le da a ese tema. Sí. Pero yo creo que si el presidente Felipe, está pensando en política... Hago una aclaración, Felipe, sobre la nueva ministra de Agricultura, porque usted me dice que es expropiadora. El trino que estoy viendo de ella, digo, para hacer justicia, Felipe, ella dice que la expropiación agraria está consagrada en una ley de 1996. Sí, por eso lo dije. Pero Felipe, esa expropiación con indemnización es un acuerdo constitucional. No es que a la ministra, digo, no la conozco, no tengo por qué defenderla, Felipe, me parece que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Pero sí, en segundo lugar... le acepto la aclaración. Ok, sí. Felipe, en segundo lugar... Vamos a ver sobre el camino que pasa. La ministra Carvajalino, ¿usted sabe dónde trabaja hoy en día? ¿En el ministerio? No, señor, fue viceministra hasta el año pasado. ¿Y entonces dónde trabaja? Volvió el año pasado cuando se fue Cecilia López, que fue la que la llevó al Ministerio de Agricultura, volvió a la Procuraduría. Procuradora para temas judiciales agrarios de Margarita Cabello. Es que creo, Néstor, que la hoy ministra designada hace parte de la carrera administrativa, luego pidió algún permiso para irse al ministerio y regresó producto de la carrera a su cargo que tiene en propiedad. Entonces es una funcionaria, Felipe, de carrera en la Procuraduría que tuvo un intervalo para irse al Ministerio. Pero la verdad es que la ministra Carvajalino va a recibir un chicharrón, ¿no? Chicharrón bien grande. Porque los enredos de la reforma agraria, para desenredarlos, le cuento que se le van los 2 años. Usted sabe muy bien que por lo menos la tercera parte de los predios comprados tienen líos muy grandes, jurídicos, de producción, de productividad, comprados a personas con mucho... Eso es un lío. Estos son los ministros, Aurelio, del segundo tiempo. Efectivamente, todos llegan con unos retos grandísimos. Entonces, si usted que va a ver un avance allí, pues lo tiene difícil. Ahora, en cuanto al ministro del Interior, pues sí, ustedes están en la teoría del activista que va a ir a las bases sociales a construir el poder constituyente. Mire, yo sí creo que el gobierno no puede abandonar el Congreso. El Congreso tiene represada una eventual reforma a la salud, una eventual reforma laboral, otros proyectos de trámite muy importante. Entonces usted no puede coger un activista y decir, oiga, por allá por el Capitolio no vaya, es ir allá al Cauca a hablar en el resguardo indígena, en fin, NASA. No, yo creo que si el presidente está pensando, incluso en política, incluso en un gobierno que lo suceda a él dentro de su misma línea, requiere 2 características. Un ministro que tenga un peso político y que logre descongelar sectores intermedios que el presidente ha perdido y que lo logre volver a traer. En ese sentido, Aurelio, yo creo que si Néstor, se pone a pensar en... Pero eso es lo que va a marcar la pauta, Aurelio. Me parece que no acierta. Aurelio, con mucho gusto le transmito al presidente su mensaje. Aurelio Suárez, presidente, Néstor, le manda decir que no solo constituyente, sino un ministro del Interior que no abandone la política en el Congreso. Claro, Néstor, Aurelio, pero eso que decía Aurelio... Señor. Eso que decía Aurelio, Néstor, es lo que va a marcar la pauta, no tanto sobre quién va a ser el ministro, sino sobre a qué se va a dedicar.
digamos, si el presidente ve que las reformas ya no van a pasar, incluso una reforma a la salud modificada no va a pasar, seguramente el foco del próximo ministro va a ser el poder constituyente, ir a las comunidades, alentar a las personas a salir a protestar, etcétera. Pero yo creo, Néstor, que la idea inicial del presidente sí era nombrar un hombre cercano al expresidente Juan Manuel Santos. Están los nombres de Juan Fernando Cristo, a mí me sonaba mucho más Guillermo Rivera, pero me temo que esas personas no le jalan a esa idea del presidente de que el próximo ministro del Interior se concentre en organizar el poder constituyente, las marchas, las protestas, presionar en la calle al Congreso y a las Cortes, y le va a tocar buscar una persona radical. Entonces yo le apostaba que iba a ser Guillermo Rivera, pero con esa insistencia del presidente de convocar el poder constituyente, organizar las masas para salir a protestar, yo creo que el gobierno Petro se va a radicalizar y va a ser una persona mucho más cercana al Daniel, para quienes quieran opinar sobre los cambios en el gabinete, este puede ser un giro, no sabemos hacia dónde es el giro de momento, del señor presidente con su equipo de gobierno. Hoy se completa el tercer nombre, ministros que se van, el de ¿Sabe Justicia. quién no ha mencionado que se haría va el de una Justicia, habrá nuevo ministro del Interior, habrá nueva ministra de Agricultura. ¿Sabe a quién no ha mencionado, Néstor? Algunos nombres, señor. Que le ha ido muy bien en el Congreso de la República, que es de izquierda y que seguramente sigue muy fuerte en el gobierno, es la ministra del Trabajo. La ministra tiene, pues digamos, ella se anota el éxito de aprobar la pensional, se anota también el éxito de mantener viva la laboral, de lograr acuerdos, porque esas dos reformas están vivas, porque la ministra logró acuerdos con sectores empresariales, con sectores financieros. Entonces de pronto ese enroque no lo descarte. Pero miren, Néstor, es que la agenda legislativa del gobierno sigue siendo muy ambiciosa. El presidente no va a soltar el Congreso. Luis Ernesto, perdóneme, el enroque sería: llega la ministra Ramírez de Trabajo y pasa a la cartera del Interior. Es más o menos. Puede ser, no lo descarte, porque es una figura que ha tenido mucho éxito en el Congreso de la República. Pero mire, Néstor, si usted se fija, el gobierno le está apostando primero a sacar la laboral, que le faltan 3 debates. Ya anunció que va a presentar un paquete tributario de reactivación, reforma de reactivación. Eso requiere de un ministro del Interior que sepa manejar el Congreso y que esté al frente de la cartera. Van a presentar nuevamente una iniciativa en materia de salud, de servicios públicos. Es decir, la agenda legislativa de este gobierno no se acaba. Aunque hagan campaña, van a seguir en el Congreso trabajando intensamente, así que el ministro de la Política tiene que también ser hábil en ese frente. A propósito, anunció Víctor, el presidente de la República, que el 20 de julio, dentro de menos de 3 semanas, cuando comience la legislatura, presentarán la reforma tributaria que viene con reducción de impuestos muy importante para las empresas en Colombia, no para las personas naturales, ¿no? Esa reforma tributaria buscaría bajar la tasa de renta corporativa nominal del 35 al 30% progresivamente, según algunas luces que ha dado el propio ministro de Hacienda. Incluiría también algunos cambios sobre la regla fiscal, y dentro de ese paquete de medidas económicas, pues el presidente Petro está muy enfocado en este tema, Néstor, de las inversiones forzosas de los bancos comerciales, y sería otro de los proyectos que debería impulsar el nuevo ministro o ministra del Interior en esa legislatura que arrancará el 20 de julio. Hablando de tributaria, hablando de reelección, hablando de constituyente, hablando de cambios en el gabinete, todo ahora que el gobierno cambia a su equipo, el presidente Petro cambiando parte de su equipo de gobierno. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Si usted quiere opinar, los leo. Estamos también en el canal de YouTube esta mañana desde las 5:30 de la mañana. 7:43 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue.
El huracán Beryl se convirtió esta madrugada en categoría 5, que lo eleva a potencialmente catastrófico. Viene para Colombia, ya pasó por Granadas, Barbados, Trinidad, Tobago, San Vicente y Granadinas. Un paso devastador, lleno de muy graves efectos en las carreteras, en embarcaciones, inclusive con una persona muerta. Lo grave será ahora para Colombia, que será nuestro territorio que va a tocar o esta noche o mañana en la madrugada a más tardar. Ha pasado por más de 7 países en Centroamérica y el Caribe, lleva una velocidad de 250 kilómetros por hora. Pasará por La Guajira, por la isla de San Andrés, va a pasar por Guajira, por Magdalena, Atlántico y Bolívar, efectos que van a durar hasta el próximo jueves. Es el primer gran huracán de la temporada en el Caribe y ya tiene la misma fuerza destructora de Emily, si ustedes lo recuerdan, el muy poderoso huracán del año 2005. Este Beryl tiene alertas en otros países vecinos, en Jamaica, México, Haití, Dominicana, Curazao, Aruba, Venezuela y lo más grave para nosotros, Colombia. Vamos a sentir lluvias en todo el territorio, obviamente de manera particular en el Caribe colombiano. No siempre damos en el blanco. Llegó esta mañana a Kiev, la capital de Ucrania, el presidente de la Unión Europea, que es el primer ministro húngaro, no muy aliado de Ucrania en esta invasión, más del lado de Moscú. Por eso la importancia de esta visita esta mañana. Enrique Rodríguez. Una visita que tiene un enorme componente político y que seguramente Orbán hace efectivamente obligado, entre comillas, por esa condición que asumió ayer, la de presidente de turno de la Unión Europea. Le toca a Hungría en este semestre, así que Víctor Orbán es, aunque sea simbólicamente, el máximo responsable de los 27. A su llegada allí a Ucrania, ha señalado que el tema más importante sobre la mesa es la posibilidad de construir la paz. Así lo han señalado sus responsables de prensa. Y sabemos ya que ha instado al propio Volodymyr Zelensky en una reunión que han tenido a la posibilidad de pedir un alto el fuego rápidamente, que estaría limitado en el tiempo y que permitiría acelerar las negociaciones de paz. Evidentemente, este no es un escenario ni de lejos cercano ni querido por el gobierno de Kiev, porque saben además que enfrente tienen a un declarado enemigo. Orbán ha criticado sistemáticamente la ayuda financiera y militar de la Unión Europea para Ucrania. Ha bloqueado durante semanas un paquete de ayuda, un retraso que generó un reproche muy serio del gobierno de Kiev. Hungría se ha opuesto también sistemáticamente a las sanciones a Rusia, aunque ahora solo ha intentado frenar esas restricciones por la Unión Europea, pero no las ha bloqueado directamente. Y recordemos que en octubre de 2023 Orbán se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Pekín. Se convertía así en el primer dirigente de la Unión Europea en entrevistarse con el mandatario ruso desde el inicio del conflicto. Las relaciones, a nadie escapa, entre Orbán y Zelensky son muy crispadas. De hecho, Orbán lo ha señalado a Zelensky como uno de sus principales opositores. Para que se hagan una idea del perfil que va a tener esta presidencia europea, cada país elige un lema o un logo sobre su presidencia. El de la presidencia de Víctor Orbán va a ser "Hagamos Europa grande de nuevo", es decir, un más que sentido homenaje al Make America Great Again de Donald Trump, que fue el lema de su anterior campaña y que lo es el de esta también, Néstor. Gracias, Enrique. Efectivamente suena muy Trump lo del presidente de la Unión Europea. 7 de la mañana, 47 minutos. Estamos a 3 semanas largas de las elecciones en Venezuela, que ahora tienen otro jugador. Estados Unidos acepta volver a un diálogo y a unas conversaciones, intentando que sean elecciones transparentes y con garantías. Habrá desde mañana nuevo diálogo entre el gobierno Maduro y el gobierno Biden, y eso cambia, vuelve a barajar las papeletas como están jugadas para las elecciones en Venezuela. Obviamente en una esquina Edmundo González, en la otra el presidente Nicolás Maduro. Amplía Santiago Martínez. Hola, Sinesio. Mire, menos de 4 semanas es lo que falta para esta elección presidencial aquí en Venezuela, y todo indica que serán 26 días muy intensos y muy movidos, pues donde ambos bandos políticos, gobierno y oposición, buscarán esa victoria aplastante. Pues eso es lo que ambos bloques venden, que será una victoria aplastante, y esperan lograr eso para que no quede duda de ese triunfo. En el chavismo, Jorge Rodríguez, quien es el jefe de campaña,
presidente del Parlamento y jefe negociador de Nicolás Maduro, tiene los 3 cargos. Dice que no tiene ni la más mínima duda de la reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio. Claro, inmediatamente sostiene que no se puede caer en triunfalismo, pero que es prácticamente imposible perder. Formalmente, la campaña electoral comienza este jueves, aunque tanto Nicolás Maduro como su principal rival, Edmundo González, representado también por Marcolina Machado, pues comenzaron a recorrer el país hace ya varios meses, siendo, según las encuestas, el opositor primero en las preferencias. En ánimo de caer en triunfalismo, no hay peor consejero para un evento electoral o para un técnico electoral que el triunfalismo. Sin decir que ya ganamos, nosotros vamos a ganar la elección presidencial del domingo 28 de julio. No tengas la más mínima duda de eso. La plataforma unitaria confirmó que será acá en Caracas, donde comenzará la campaña electoral este jueves, y este sería realmente el primer acto masivo acá en la capital, Néstor, donde juntos estarán María Corina Machado y Edmundo González, luego de varias semanas recorriendo las regiones. Ella, aunque no es la candidata, pues es la que logra la asistencia masiva a donde llega. El más reciente recorrido fue muy viral en redes sociales, fue en el fronterizo estado Táchira, donde llenó la famosa, la emblemática Quinta Avenida de San Cristóbal, algo que solamente Néstor Carlos Andrés Pérez en los años 80 y Hugo Chávez, más reciente, lograron hacer antes de ser presidente. Quiero que tengamos esto bien claro aquí y aquí. Vamos a ganar, vamos a arrasar, vamos a cobrar, vamos a transformar a Venezuela. Nos vamos a abrazar todos muy duro. Pero entra un tercer jugador, Néstor, en esta campaña electoral, y no es que antes no haya jugado, no haya estado presente, sino que ahora es como más público, no escondidas, y se trata pues del gobierno de Estados Unidos, que dialogará a partir de mañana miércoles con el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que ambos sostuvieron negociaciones secretas durante el año pasado que derivaron, entre otras cosas, en la liberación de Alex Saab. Los temas para lo que sería esta nueva jornada se desconocen, pero se buscaría cumplir lo anterior firmado en Qatar, y eso podría ser, por ejemplo, levantamiento total de las sanciones, que es lo que el gobierno pues anhela y siempre ha querido, mientras la oposición y el propio Estados Unidos esperan garantías electorales y sobre todo respeto de resultados. He recibido la propuesta durante 2 meses continuos del gobierno de los Estados Unidos para restablecer las conversaciones y el diálogo directo. Luego de pensarlo durante 2 meses, he aceptado, y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto. Todo esto, te repito, Néstor, a solamente 26 días de las presidenciales, y donde la mayoría de las encuestas, repito, dan 20 puntos o más de ventaja al aspirante opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Esto paralelo, ahí no hay que olvidarlo también, a que sigue latente una posible sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que podría tumbar la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La segunda Marquetalia anuncia un cese al fuego unilateral, y con el gobierno arrancarán ciclo de negociaciones el próximo mes de agosto en Cuba. Al frente del equipo negociador del gobierno colombiano está el doctor Armando Noboa. Doctor Noboa, buenos días. Néstor, buenos días a ustedes, su equipo de trabajo, y por supuesto a los oyentes de Blue Radio. Gracias, doctor Noboa. Estos de la segunda Marquetalia son Iván Márquez y compañía. El gobierno, ahora que ellos declaran cese al fuego unilateral, ¿está pensando también en un cese al fuego para ellos? Néstor, es una pregunta muy importante porque ellos en la mesa plantearon su compromiso con cesar una serie de acciones de naturaleza militar, compromiso que quedó establecido en el comunicado a la opinión pública. Entonces, esas acciones que ellos van a dejar de realizar o reafirman su voluntad de no acudir a ellas son, por ejemplo, no acciones militares contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Segundo, no a las retenciones de civiles, que en lenguaje de nuestro ordenamiento jurídico significa no al secuestro. Tercero, no acciones que afecten a las comunidades en donde tienen presencia, especialmente no permanecer armados
ni uniformados en cabeceras municipales, cascos urbanos o vías terrestres y fluviales, primarias y secundarias. Y un aspecto que para nosotros adquiere la mayor importancia es que ellos se comprometen a no adelantar ningún tipo de acciones que alteren la tranquilidad de las comunidades en las cuales sus destacamentos tienen presencia. Entonces es un conjunto de compromisos que se adquieren en forma temprana, que nosotros esperamos que se respeten integralmente. Sí, doctor Noboa, dentro de los compromisos de este grupo que se hace llamar Segunda Marquetalia, está el hecho de no entrar en confrontaciones y en disputas por las rutas del narcotráfico, por la minería ilegal, por el territorio con las disidencias en otras zonas del país. Se lo pregunto porque todos tenemos en la retina lo que pasó en el antiguo ETCR de Miravalle, en donde más de 80 personas excombatientes de las FARC tuvieron que salir desplazados por las amenazas de las disidencias de alias Arbey y de otros cabecillas y de alias Calarcá, porque argumentaban que estaban en combate y estaban infiltrados en ese TCR integrantes de la Segunda Marquetalia. Dentro de las acciones del cese unilateral está dejar de enfrentarse a otros grupos de disidentes. En la declaración ellos hacen una manifestación expresa de respetar irrestrictamente a las personas que suscribieron el acuerdo de paz del 2016 y en particular mencionaron que no tienen responsabilidad alguna, dicen ellos, en la afectación a las comunidades que se encuentran ubicadas en esa región de Miravalle, en San Vicente del Caguán, específicamente en lo que se llama la ETCR Oscar Mondragón. Ahora bien, una de las características, rápidamente lo explico, que tiene esta nueva circunstancia de violencias que vive el país, es que hay un enfrentamiento desbordado entre organizaciones armadas al margen de la ley, derivadas de las imperfecciones y dificultades que hubo con la implementación del acuerdo de paz del 2016. Por eso, en este acuerdo se establece que vamos a empezar por algo que en el acuerdo del 16 se hizo al final, y es decir, adelantar un mapeo de georreferenciación en donde las tropas de la Segunda Marquetalia tienen presencia, especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo. ¿Eso qué significa? Significa que una comisión bilateral con acompañamiento de los países garantes y de las entidades acompañantes de la comunidad internacional en los próximos 15 días deberán elaborar un mapa que ubique con precisión las zonas, municipios y caseríos en donde tiene presencia esta agrupación, con la finalidad de que, constatada esa circunstancia, el presidente de la República expida un decreto de orientación a las Fuerzas Armadas a efecto de que tenga en cuenta los sitios en donde están ellos presentes, a efecto de brindar garantías no a esta agrupación, a las comunidades que se encuentran presentes en estos territorios, Doctor para Nova, que no sean objeto de agresiones de terceras fuerzas. Doctor Nova, de eso quisiera preguntarle. Usted es abogado, ¿verdad? Sí, señor. Y usted, me imagino, ha estudiado los fallos de la Corte Constitucional derivados del proceso de paz con las FARC en el 2016, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué me pregunta? Porque la Corte Constitucional, doctor Novoa, tengo entendido, dice, con estos señores, los que traicionaron el acuerdo, ya hubo una negociación y lo único que queda es someterse a la justicia. ¿Por qué abrieron, digamos, desde el punto de vista jurídico, quiero saber,
¿Cuál es el argumento que ustedes tienen para cuando le tengan que explicar a la Corte por qué reabren un proceso de negociación con quienes ya traicionaron la pasada negociación? Néstor, le voy a preguntar en la misma manera en que usted me pregunta. Usted es periodista, ¿verdad? Sí, señor. Usted sabe que cuando se inició el proceso de paz en el 2016, no había un marco jurídico para la paz con las FARC, ¿verdad? Sí, señor. Y usted sabe que ese marco jurídico se estableció al final del proceso. Entonces, aquí siguiendo la misma Pero ahora lógica, sí hay marco jurídico después de ese acuerdo de paz. hay un marco jurídico en un país en donde hay una tradición de reciclaje de violencias armadas. Hemos tenido, Néstor, 50 amnistías en el siglo XX. ¿Qué significa eso? Significa que ningún proceso de paz se termina adecuadamente. Y entonces esas deficiencias en la implementación de los acuerdos generan nuevas violencias cada vez más complejas. Precisamente aquí estamos en una situación similar. Atendiendo a su preocupación, el gobierno nacional, a través de la oficina del comisionado de paz, ha integrado una comisión de expertos en esta materia para elaborar fórmulas que permitan desde el punto de vista legal, no contra el ordenamiento legal, superar los impases que se produzcan en este ámbito para lograr la paz del país, que es un